Habla de la humillación, no dice humillate, humillate, humillate. Dice yo que cada día muero. Es necesario que yo me voy y Cristo crezca. Porque dice, ¿a dónde metemos toda esta palabra? No tiene que mezclar la palabra de salvación con la palabra de crecimiento. Tiene que, en cada lugar, tiene que saber el por qué está hablando. Por ejemplo, ahí, si toma de esa palabra nada más, el Señor sacó del oriente al occidente. Y los otros versículos, entonces, ¿a dónde metemos? Que nosotros, por ejemplo, sí, y también... Si pecamos, abogados, tenemos para con el Padre. Eso también habla de salvación. Si nosotros sabemos que nosotros la palabra de salvación tenemos que dividir y la palabra de crecimiento. Porque Pablo dice, no que sea perfecto, no que sea perfecto, dice. Pero igual te das cuenta simplemente en el estado de que nosotros. Uno tiene. Si uno se siente otra vez con los mismos cargas de, a ver, no solamente del pasado, sino que te lucha el mismo espíritu, el mismo espíritu, que está ahí. Ese espíritu de miseria, ese espíritu de mala suerte, ese espíritu de vicio, ese espíritu de asesinato, pasiones. ¿Por qué? Sí, ya hizo todo el Señor, pero esa obra recibimos nosotros por medio de reconocer que en eso nosotros nacíamos, que tenemos dos naturalezas. Y entonces se va destruyendo poco a poco la vida vieja de nosotros, reconociendo de nuestra vida vieja. Entonces, si vamos a tomar de esos versículos nada más, y lo otro a dónde metemos. Dice Pablo, no que sea perfecto, sino continúo, si logro. Él tiene que continuar humillándose, reconociéndose de su pecado, de su vieja creación, de su nacimiento, de su origen. ¿Puedo hacer un comentario? Que bueno, en la iglesia donde estoy participando dice que una persona cuando es nueva en Cristo, dice que es cambiado totalmente, no tiene que volver a traer pecado. Pero yo digo, no, eso está mal, eso está muy mal, digo, porque bueno, le prediqué unos versículos que habla sobre Raquel, 2 naciones, 2 pueblos, y dice, no, Cristo cuando hace la obra lo hace completo, te cambia totalmente. Porque te agarran de nueva criatura Esma. Aquella persona que vuelve a cometer pecados es porque no fue convertido de corazón, no es de fue convencido, dice, no convertido. Y entonces, nadie es salvo. Si ellos mismos, cuánto fracaso, esa ira, enojo, ofensa mete a la gente, tantas cosas tenemos, mala suerte. ¿Por qué los hijos de pastores están todos en la cárcel, les sale todo mal, con droga, con todo? Y ellos mismos también. Y entonces, pero si no se le abre, no divide bien la palabra de Dios. Hay palabra de salvación, hay palabra que habla para los saduceos. Acá, por ejemplo, está hablando para los saduceos. Que no hay resurrección de los muertos. Y entonces va en Corintios para confirmar 15. Si no hay resurrección de los muertos, dice, ¿para qué? Comamos y bebamos, dice. Mañana moriremos. Ahí habla de la enseñanza de los saduceos, porque entraba ahí, ellos enseñaban que no hay salvación. 15:12. 1 Corintios 15:12. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe.
Si no hay salvación. Porque, 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. ¿Y quién estaba muerto? Toda la humanidad. La vida de fe, gozo, paz, alegría, amor, murió la vida de Cristo cuando fue creado el hombre. Está muerto en vuestro delito y pecado, dice el mismo. Nosotros vivimos, pero está muerto en nosotros la vida de Cristo. Y los saduceos dicen que no hay salvación. Y entonces la resurrección nos dice, porque mucho espera que en el día que la segunda venida, así enseña la iglesia, que la segunda venida va a resucitar todos los muertos en Cristo y se va a ir al cielo, va a ser arrebatado. Inclusive de ese hueso seco sacan, y todavía Cristo vino a morir en la cruz en ese tiempo. Y eso habla de Israel, que no tiene la vida de Cristo, que ellos no creyeron. Entonces, como un hueso seco le compara. Todo natural, para nosotros sabemos, tenemos que espiritualizar y saber en cada lugar de qué enseñanza, de qué religión está hablando. Entonces acá Pablo le dice, si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco nos resucitó, le dice. Entonces esa resurrección de Cristo, Cristo también vio que era parábola, que Él también se escondió o murió para nosotros desde el principio. Y después Él resucitó, quiere decir, trajo la vida, tenemos la vida de Él. Entonces nosotros cuando pedimos perdón, reconocemos nuestra vieja creación, que estábamos muertos. La vida de Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría, amor, esa vida de Cristo estaba muerto en nosotros. Entonces nosotros cada vez que pedimos perdón, reconocemos eso, resucitamos. Resucitó la fe, gozo, paz, alegría, amor. Esa es la vida resucitada. Pero los saduceos es judíos. Ellos dicen que no son, que no hay salvación. Entonces acá Pablo le invalida su enseñanza. Y esto otro lado, también en varias partes encontramos de los saduceos, la enseñanza de los saduceos. Uno dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ese también, que la resurrección ya se efectuó, dice. También eso es de los saduceos también. Eso lo puede explicar. Está pero vamos a leer primero Filipenses. Por eso a ustedes puede decir, dice, no sea niño fluctuante llevado por cualquier doctrina. Viene y te dice, Cristo ya hizo todo, del oriente al occidente te llevó ya. Cristo ya no se acuerda más de nuestro pecado. Ese habla de la salvación. Pero si vos no sabes la palabra de Dios, va a ser leudado, va a mezclar esa enseñanza y va a invalidar toda la palabra de Dios lo otro. Vamos a ver acá es también. Increíble, ¿no? Porque te pones a pensar, nunca podés tener caídas, supuestamente, nunca vas a caer, nunca vas a pecar más. ¿Cómo si? No hay lucha, no hay lucha y prueba. ¿Por qué habla de la lucha y prueba? ¿Por qué habla, dice, del pecado? Que dice, manifiesto son las obras de la carne, dice. Adulterio, esto y esto y esto. Y eso está todo en nosotros. Hay más o menos 16, 17 manifestaciones de Satanás. Y dice que esa lucha contra el espíritu. Esa lucha. Esa parte nomás, después hay mucho más. Mucho más. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidar cómo estamos dividiendo la palabra de Dios. Dice Filipenses, vamos a ver si encontramos. Te das cuenta simplemente en la caída de pastores. Cuando un pastor cae, entonces ¿qué van a decir? Que nunca se convirtió. ¿Y cómo convirtió tanta gente? ¿Cómo asistía tanta gente en la iglesia? ¿Cómo lo usaba tanto? Y después en una caída, ¿qué? ¿Se convenció o no se convirtió? Sí. Ese porque dice, pero por eso. ellos dicen que cuando uno cae y
se conserva en esa caída, que ahí es que pierde la salvación y queda al infierno. Si otra vez busca, es una lucha. ¿Sabe que de dónde se toma? El que perseverare. La conversión no tendrían que caer más, porque ya hizo toda la obra. Por ella la acomodan así. Y así como dice, toma, el que perseverare hasta el fin será salvo. Y el fin del mundo, ¿cuándo fue? Cuando Cristo mató a Satanás y resucitó él. Entonces ese es el fin del mundo. Pero ese es lo que a los judíos le está diciendo. Y eso nosotros no podemos tomar para este tiempo. Entonces tenemos que dividir bien la palabra de Dios. También escuché que dicen que, bueno, entre hermanos sí se comentan cuántas almas predicaron. Dice que cada alma que ellos predican tiene una diadema, es una esmeralda de oro. Una corona, diadema que cada alma son. Sí, yo tengo un montón de coronas, mi corona tengo un montón. Dice. Ni no sabe qué es la corona. La corona es la fe, gozo, paz, alegría, amor. Esa es la corona. Y dice que en un estudio yo que encuentro que tiene 5 coronas, dice. Y ese 5 coronas, ¿qué es? El número 5 es la gracia inmerecida, que es el perdón de Dios. Ahí cuanto más pedimos perdón, ahí el Señor va formando la fe, gozo, paz, alegría. Esa es la corona que gobierna nuestra alma. Y entonces tenemos que saber bien. Acá dice, acá en Primera Tesalonicenses 4:13 también habla de la enseñanza de Saduceo. Parece que esto, por ejemplo, por eso, ustedes, por ejemplo, dirán, muchos quieren en 2 o 3 meses ya le cambie todo el Señor la obra. Ni la palabra sabe dividir todavía y cómo el Señor le va a cambiar todo. Es que, mami, ¿viste cuando dicen, por ejemplo, que ya te perdonó todo? Es imposible que te perdone todo si vos no tenés ni discernimiento del pecado completamente porque no conocés la palabra. Y entonces, ¿cómo le podés pedir perdón de algo que no estás conociendo? Es ilógico. Ese es para salvación esa palabra. Tenemos que nosotros dividir la palabra de salvación, palabra para judíos, saduceos, para, ¿cómo decir? Fariseo. Y ese tiempo lo que reinaba, ese era. Judío contra judío. Y entonces acá dice en 4:13 de Tesalonicenses. Puede ser que es creer que Jesucristo era el Salvador en ese tiempo. Ahí estaba la lucha, eso era la salvación. Mediante Jesucristo solamente venía la salvación. Pero los fariseos, que dice, ellos mismos venían predicando, ellos eran los falsos profetas, porque ellos venían predicando que va a venir su Mesías y cuando vino, dice que no es. Y los saduceos dicen que no hay salvación de alma. Por eso no recibieron perdón de pecado. Por eso no recibieron el perdón de pecado. Y entonces, y a ellos lo que le dice a los fariseos, el que perseverare hasta el fin, si cree hasta la muerte y la resurrección de Cristo, iba a tener salvación, porque antes no se tenía salvación, perdón de pecado todavía, cuando Cristo recién murió y resucitó. Entonces ahí ya, pero ellos no creyeron que era su Mesías, por lo tanto no tienen ni salvación. Ellos no perseveraron en la fe, ellos se apostataron, quiere decir, desvió de la fe. Ese no es para nosotros, porque nosotros no teníamos fe mismo. Los gentiles no tenían fe. Es para los judíos, porque los judíos venían predicando, venía diciendo que va a venir su Mesías. Y después, ¿qué pasó? No creyó cuando vino. Ellos mismos mandó a matar. Ellos mismos le apedreaban, le mandó a matar todo. Como dice ahí mismo en Hechos. Que dice que ellos mismos ni quería que confirme, vio que la que se sanó ese enfermo, para que no se confirme, nadie sepa. Quería Satanás eliminar a Cristo. Por eso
por ejemplo, vio que ahora mismo hay muchos que no pueden escuchar la palabra, no entiende, ni le interesa la palabra, porque Satanás quiere eliminar de su mente, quiere divaga su mente en cualquier cosa, le aburre esta palabra. ¿Y qué es eso? Guerra, rumores de guerra. Ahí está, ¿a dónde viene la guerra y los pleitos? Dice, ¿no es de nuestro mismo miembro? ¿No es en tu mismo alma, en tu mismo mente? Ahí no está la guerra, que no podés entender esta palabra. No te gusta, te aburre, parece pavada. Y no podés entender, ni somos ignorantes de esta palabra. Ni interesa a nosotros. Entonces por eso cada uno medítese cómo está en este momento. Esta es la guerra y rumores de guerra. Sigue, veo que Satanás haciendo guerra. Ahora ciertamente ya nadie mata y eso por el evangelio ni nada, pero Satanás te puede matar, usar a los hechiceros mismos, hace con Biblia y todo, como vemos nosotros en Éxodo, que quería sacar la vara de Moisés, con la Biblia mismo hace hechicería. Encontramos en Hechos 13 también, que quería del procónsul sacar la fe. Satanás lo que no quiere que creamos, por eso no quiere que escucha, entienda bien esta palabra. Ahora es matanza espiritual. Ahora es matanza espiritual. Los hechiceros te pueden matar. Antes era natural. Antes era natural, pero natural también puede llegar a morir si te hacen los hechiceros. Ya hace más escondido nada más. No te viene a dar apuñalada. Como el otro día ya vio que primero me tiraron cacote sobre cuando yo oraba por los hechiceros. Y después, ¿qué pasó? Después tiraron una cabeza de perro para que haya pelea, guerra ahí. Puede haber, si no se humilla el pueblo, puede haber una matanza también ahí. Con perros, gatos, con todo. Y entonces el otro día tiró, vio que la cabeza del perro. Y entonces por eso cada uno vio que hay guerra y rumores de guerra. Y vio que vemos ahora, antiguamente mismo usaba a los hechiceros, la palabra mismo nos dice a nosotros, para quitar la fe. Trabajaba con Biblia también. En Norteamérica hace poco que salió que hacía con Biblia trabajo para que elimine el árbol de la vida, elimine que nadie pueda conocer a Cristo, porque Cristo por medio de su palabra nos muestra, descubre la vida de Satanás, y Satanás no quiere ser descubierta, y entonces muestra que tenemos que humillarnos, trajo el perdón de pecado, y por eso no quiere que escuche ni entienda la palabra, ni te guste, arrebata la palabra. Entonces hasta ahora es guerra, rumores de guerra. Pero ¿por qué era que dije ayer? No era por frontera, no era por política, como hoy en día dice, dice, lo que no entiende la palabra. Ve que ya se cumple Apocalipsis, dice, porque hay guerra, rumores de guerra, hay terremotos, dice. Esa guerra vio que por la manifestación de Cristo quiere eliminar los saduceos, los fariseos, que no es Cristo. Y ellos mismos mandó a matar al Señor Jesús. Y ellos mismos perseguían a los discípulos, mandaba en la cárcel a Esteban, mandaba a matar, vio, porque él también confirmaba que era el Cristo lo que ha venido. Entonces vemos, hasta ahora tenemos guerra y rumores de guerra. Pero ahora espiritual, ¿a dónde tenemos? En nuestra mente y todo lo que quiere invalidar mucho usa que a las autoridades humanas y se va a hacer la denuncia para cerrar este lugar porque le estorba todo, le atormenta la palabra de Dios. Entonces, y a los hechiceros, los hechiceros hacen para cerrar acá por nosotros. Entonces hay una guerra, rumores de guerra. Me acuerdo un tiempo me hacía para matarme en octubre, dice que fin de octubre yo ya tenía que morir. Y quería saber la hechicera, ¿por qué no me muero? Porque me está haciendo para matarme. Y sí, yo sentía, pero de día ya me levantaba otra vez y me iba a trabajar otra vez, pero de noche estaba re enferma, me dolía la cabeza, no había cosa que no me pasaba. Pero
yo eso no sabía. Después de 10 yo ya me iba a trabajar otra vez. Y entonces me veía que no hacía efecto su trabajo. Y después, más o menos 3 meses después, se supo, salió una revelación y también se supo. Acá a 3 cuadras había una hechicera que me hacía la hechicería. Y se murió ella y yo sigo viviendo. Y así nuestro Dios es más poderoso. Como Moisés también, la vara de Moisés, si se humilla uno, vio que es más poderoso. Pero si vos no crees, vio que vos tenés que humillarte de esa incredulidad inmensa, ese que no podés arrebato de palabra y de oración. Entonces no puede guardarle el Señor. Pues Satanás lo que quiere es arrebatar la palabra y la oración. Por eso mucho no puede escuchar la gente, no le interesa, le aburre esta palabra. Como dice Israel, manaya otra vez, que esto, todos los días palabra, nos deja la sierva y ni a trabajar, no podemos hacer nada acá. Parece que yo soy muy mala, entiende todo mal. Y yo le estoy diciendo para su bien, porque se va a destruir. Y se va y veo que no tiene todavía fuerza para negar al vicio, de todo de espíritu de robo. ¿Cómo encontramos a Pablo mismo? Vamos a poner un ejemplo nosotros, Pablo. Él, por ejemplo, se va y no podía remediar, no tenía fuerza todavía de negar al espíritu de robo. Robaba y 2 veces se fue preso. Y Dios nomás vio que dice que le dice un policía mismo, vos ya tenías que estar adentro. Y le largaron. Es porque Dios, por un lado, le quiere dar más oportunidad. Y con cuerda de amor le trae otra vez. No es porque Él quiere hacer, es un espíritu que le gobierna. Y tenía todo cuchillazos en sus piernas, por todos lados. Tenía todo. Y le tiraron, me parece, también te tiraron también y no se fue por vos. En la villa. En la villa. Y entonces, todo le hicieron. Pero el Señor le guardó, le quiere dar todavía una oportunidad más para que pueda venir a ser protegido acá. Hasta de la autoridad para dejar, para poner más causa, no le hizo. Le puso libre otra vez y viene otra vez. 2 veces se cayó. Y él no era porque quería ir a robar, ni pensaba tal vez de ir a robar. Bueno, él se quería ir y creía que sin Cristo, por la incredulidad, Satanás le hace creer que va a andar bien. Después se fue. Y lo que le pasó, igual este chico que se fue estos días también, pobre, le atropelló, dice, un coche, viene todo ya, vio que destruido. Y así nosotros, vio que Satanás nos engaña a nosotros. Por eso tenemos que escuchar mucho la palabra de Dios, para que nosotros, Satanás no gobierne nuestra mente en incredulidad, para que podamos creer esta palabra, que nosotros todos los días necesitamos el perdón de Dios. Todos los días necesitamos escuchar cómo Satanás se manifiesta en nosotros. En la muerte, dice, sórdida es la muerte en victoria, pero para eso tenés que escuchar la palabra y tenés que humillar para guardar de la muerte. Quitada está la muerte, pero para aquellos que escuchan la palabra, por eso ese arrebato de palabra y de oración, cuando usted quiere ir dejar la palabra, ese le ofende a Dios. Y no cree, pida perdón de la incredulidad, que se quiere ir, quiere hacer cualquier cosa, pero la palabra no. Y bueno, vemos acá, léeme, de eso habla de la enseñanza de los saduceos también. En 4 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente
con ellos. con él. Acá también entró, los saduceos dicen que ya no hay esperanza, ese que los profetas, por ejemplo, que murieron antes de la muerte de Cristo, ellos estaban durmiendo en Cristo esperando la muerte y le da la salvación. Entonces ellos enseñaban que no hay salvación. Entonces acá Pablo le confirma que ellos primero van a resucitar y nosotros después los que quedamos, dice. Cada día hay salvación. Cada día que pide perdón de pecado reconoce su origen de incredulidad primeramente y después de todo su origen, Dios, que por lo tanto cuando hay incredulidad a Satanás le creemos, vuestro Dios es el diablo. Ay, como dice en la Biblia. Y entonces nosotros dice, por eso vuestro padre es el diablo, por ese lenguaje de Dios. La palabra de Dios no entendemos, ni te interesa, ni me interesa a veces. No puedo ni leer aunque quiero saber, ni entendemos. Y acá habla también de la enseñanza de los saduceos. Y ese arrebatar también, dice, después nosotros que quedamos. Y esto, por ejemplo, ese arrebatamiento siempre lleva a la segunda venida. Nosotros somos arrebatados cuando, desde que Cristo murió, mató a Satanás y resucitó, nos arrebató de la mano de Satanás, de nuestra vieja creación, y nos cambió de la incredulidad a la fe, de la maldad al amor, de ese espíritu de robo a la libertad, ese espíritu de mala suerte, nervio, ira, enfermedad. Tenés que pedir perdón. Y entonces nos arrebata de la mano de Satanás en el aire, dice. ¿En el aire qué? El alma, el soplo que va y no vuelve. Dice, ahí nosotros en el alma nos arrebata. Cuando escuchamos esta palabra y pedimos perdón, ahora cada uno medite su condición. Si te gusta esta palabra o no te interesa, no te toca. Pedí al Señor porque te quiere arrebatar de la mano el Satanás. Ese Satanás te está arrebatando la palabra para que no te guste, no te interese. Parece Dios ignorancia, es pérdida de tiempo estar escuchando la palabra. Parece que Dios no te hace nada. Y no pedí perdón de las enfermedades. Dice que por su llaga fuimos curados y nosotros enfermos. Pidamos perdón. Si no pedí perdón, como lo que primero nosotros vamos y compramos una pastillita enseguida y después ni pedimos perdón, ni sabemos que ese es Satanás. Entonces el Señor quiere arrebatar de ese sufrimiento, de ese cuanto de dolor de muela misma. Se escuchaba acá un muchacho que murió de dolor de muela, le agarró una infección, le hace hechicería por la mandíbula, le hace hechicería por los dientes en distintas formas y llega un momento que le agarra la infección en la cabeza y se va. Y si nosotros por la incredulidad vio que nosotros no pedimos perdón, si en Salmo 38 dice David, nada hay sano en mi hueso, no hay descanso, lleno de ardor está mi lomo, estoy enlutado y me humillo y me incurvo. ¿Por qué no queremos humillarnos nosotros? ¿Por qué no queremos reconocer esa enfermedad que es satánica? Y entonces esa incredulidad inmensa a la palabra, hasta nos puede matar, pero más no vamos enseguida al médico, ¿no? O que usted no, como no tiene todavía fe crecida, no vaya, pero pida perdón de ese espíritu de incredulidad a la sanidad, que ese es Satanás. Cristo es sanidad y Satanás es enfermedad, sufrimiento. Todo lo que te duele, no importa todo tu sufrimiento, toda tu mala suerte, pedí al Señor esa aflicción de espíritu. Te duele todo el cuerpo, pereza, abandono, maldad, ira, que no te interesa esta palabra. Sos un torpe, rudo. Que eso tenemos que nosotros. Señor, soy un torpe rudo, como dice ahí en Proverbios. ¿Y por qué nosotros no queremos? Somos tan duros, rudos, torpes, no conocemos, vio que no creemos la palabra de Dios. Por eso es necesario, vio que nosotros
como si la palabra nos dice a nosotros, por su llaga fuimos curados. ¿Cómo vas a saber que ese es Satanás? También sórbida es la muerte en victoria, quitada está la muerte es Satanás. Entonces, todas esas cosas, vio que algunos mueren antes de tiempo porque no quiere el perdón de Dios, tiene en poco la gracia de Dios. ¿A dónde dice? No tengáis en poco la gracia de Dios. Vamos a ver. Y cuando ustedes nos piden perdón de esa incredulidad, por la incredulidad se está justificando y tiene compasión diabólica y no sabe que ese es Satanás, esa infección que está, hechicería que está haciendo por usted y deja por usted, lamenta, ay, decimos y no pedimos perdón por la incredulidad la palabra. Entonces vemos acá, dice, no tengáis en poco. 2 Corintios 6:1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. Vemos ahí, nosotros vio que no tengamos en poco ese perdón. Y aquí ahora el tiempo aceptable. Y aquí ahora el día de salvación. Desde la muerte y la resurrección de Cristo hay perdón de pecado. Esa gracia inmerecida es el perdón, no merecemos. Y ahí se va a manifestar la vida de Cristo, esa sanidad en usted. Esa mala suerte pida. Ese que te sale todo mal, ese espíritu de miseria. Reconozca que es tu naturaleza, pida perdón. Todo lo que hay en nosotros, y ese enojo, ira por la corrección, no tengáis en mano la gracia de Dios. ¿Y qué dice a Pablo en Corintios 12, 2 de Corintios 12? Dice, Pablo también pidió 3 veces. Corintios 12. 2 Corintios 12. Desde 6 puedes. 12:6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que él me ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado del Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi gracia. Quiere que pida perdón, porque mucho en la oración, Señor, quítame mala suerte, esa miseria, quíteme esta enfermedad, y no pide perdón. Y también Pablo acá pidió que le quite el aguijón, habla de toda la vieja creación, el conjunto del cuerpo de pecado. Y le dice, no, le dice, yo no te puedo quitar, porque en la debilidad, en ese pecado, está ahí cuando nos humillamos, se manifiesta la vida de fe, gozo, paz, alegría, toda la suerte, todo lo que está en Cristo. Pero para eso, dice, bástate de mi gracia. Pedí perdón, no tenga en poco el perdón de Dios. Reconozca tu pecado. Y acá voy a explicar rápidamente un poco de este tercer cielo. Que Pablo se fue al tercer cielo, dice. ¿Y qué era el tercer cielo? No era la fe, gozo, alegría, no era que a él fue revelado que era su Mesías. Ese era el tercer cielo, fue revelado a él. Y entonces a los primeros tiempos él era fariseo también. Él venía anunciando que va a venir Cristo. Y después él dice que no era Cristo también como todos los fariseos. Y ellos mismos le mataban al Señor Jesús. Y a él fue revelado el tercer cielo, quiere decir que Cristo era lo que vino y pidió perdón. Y dice que fue revelado, arrebatado, dice, al tercer cielo. Tomado, reconoció esa fe que era su Mesías lo que vino. Y a nosotros también,
para que nosotros reconozcamos que es nuestra Mesías. Muchos dicen, yo creo al Señor Jesús. ¿Quién no va a creer? Pero nos pide perdón de su incredulidad. Ese tercer cielo es la incredulidad. La fe es el tercer cielo. Y pedir la incredulidad para que sea arrebatado tu mente, tomado en la fe, arrebatado en la incredulidad y tomado de la fe. La fe es el tercer cielo. La fe es gozo, y después ya sabemos todos la vida de Cristo va a tener. Ese fue arrebatado. No es que él se fue. Hay visiones, nosotros sabemos, pero ese no es lo que acá está diciendo. Y dice, para que no me gloriese, dice, desmedidamente, dice. Me fue dado aguijón, porque nosotros podemos, vio, que enaltecer de eso, porque creemos, porque somos fieles, porque nosotros creemos que a nosotros, porque somos inteligentes, por eso fue revelado Cristo. Y entonces dice que le dio un aguijón, y el aguijón, o un bofeteo de Satanás, que es la incredulidad que tenemos, la maldad, el sufrimiento, mala suerte, todos los pecados, vio, que se manifiesta en nosotros. Es el bofeteo de Satanás. Ese es el aguijón, la ponzoña de Satanás, que no podés escuchar la palabra, no te interesa esta palabra, no te toca esta palabra, no conocés, porque somos hijos del diablo, no conocemos el lenguaje de Dios, que Dios ahora está hablando a nosotros. Y quiere arrebatar mi mente y tu mente al tercer cielo. Te quiere cambiar de ese que no te deja escuchar la palabra, es la incredulidad. No te parece pavada, te cansa, te quiere arrebatar a la fe, gozo, para alegría. Te quiere, Dios, que hacer sentir su vida. Él quiere tomar tu mente de querer escuchar, pero para eso tenés que escuchar la palabra y pedir perdón. Reconocer que no podés escuchar, no te interesa, divague de mente. Y de eso te quiere arrebatar de la mano de Satanás. Te quiere cambiar al tercer cielo, dice. Vemos también una parte, escuché, en Hechos está eso, que cayó del tercer cielo, de la ventana. Eutico, vamos a ver. Espera. 20. 20. 20, ¿cuánto? 7. 27 de Hechos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ven acá, cayó también del tercer piso. Ustedes, 8, cuando mi mente está fuera de la palabra, ahí está cayendo, está lleno de desinterés a la palabra.
no te gusta la palabra, te aburre, te cansa, ahí está cayendo, pero el mensaje de Pablo te abraza y te dice humillate, te muestra que tenés que pedir perdón de ese pensamiento con conciencia limpia. He trabajado, dice él, y tiene que limpiar. ¿Qué es lo que hay ahora? Cada uno medite si no está cayendo de la Trinidad. No está cayendo de la fe, gozo, paz, alegría. Y entonces dice acá, voy a hablar un poquito acá. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Antes vio que ellos partían el pan, hacía natural, que era figura. Dice, el primer día de la semana, una semana, el primer día de la semana, quiere decir, la semana, ¿cuándo empezó? Cuando resucitó Cristo. Entonces, desde ahí, bueno, y acá estaba ellos haciendo todavía en lo natural, el pan reparte, que figura, yo soy el pan de vida, dice Cristo. Entonces, partieron en lo natural mostrando, pero ahora espiritual. ¿Ahora qué está haciendo el Señor? Está repartiendo el pan, que es, te muestra tu pecado, mi pecado, para humillarnos, para comer, saciar de él, para cambiar tu mente, tu pensamiento. Y cada uno medite si está comiendo este pan, o ya te aburre, te cansa, no te interesa, divague de mente, ¿qué te pasa? Y vamos a pedir perdón al Señor. Y dice acá, el primer día de la semana. Primer día también en el calendario judío representa el domingo. El domingo. El domingo es el primer día, digo que, de la semana. Sábado séptimo, reposo. Entonces ellos no saben, no trabajan. Vemos nosotros el domingo, el primer día, pero acá dice el primer día de la semana. Bueno, está mostrando su resurrección y después reunidos, dice, los discípulos. Se reunieron los discípulos para partir el pan, mostrando en lo natural el pan. Pero ahora es espiritual, está repartiendo este pan, que es la vida misma de Él por medio de la palabra. Te está mostrando la vieja creación, el pan muoso, para sacar que ese pan muoso que te aburre la palabra, no te interesa, te cansa la palabra, cansancio, todo, y todos los pecados. Entonces pedí al Señor que tu mente está con pan muoso, porque le dice Mateo, no solo con el pan vivirá el hombre, le dice, no solamente de ese pensamiento que tú tienes, lleno de incredulidad, lleno de sufrimiento, depresiones, mala suerte, no va a vivir, porque antes de hasta la creación del mundo, hasta que venga Cristo, vivía por el pan muoso, que está en Josué 9. Vamos a ver rápidamente. Por eso dice, le enseñó el Señor Jesús, el pan nuestro de cada día danos hoy. Ese es el pan de Cristo. Y el pan muoso, hay dos pan. De Satanás, ese que está pensando, no podés escuchar la palabra, no te interesa, no te toca. Ese es el pan muoso, pero tenés que ahí pedir perdón, usar la gracia para que coma ese pan de vida, que es la fe, gozo, alegría para sentir. En tu mente te gusta más y más la palabra, pedir perdón, reconocer que estás comiendo el pan muoso, y el Señor quiere que viva de toda la palabra que sale de él. 9:4. Josué 9:4. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mozo. Ahí muestra como vestidura, muestra en distintas formas a Satanás.
Y entonces así nosotros estamos vestidos, comemos el pan mozo lleno de maldad, de ira, no podés escuchar la palabra, no te interesa, divague la mente, y sin pedir perdón. Si tenés un poco de esta gracia, ni no pedís perdón, que te cansás de esta palabra, te aburre, no te interesa, tu mente está a otro lado, no pide perdón, no va a poder yo que comer este pan de vida. Y dice acá, él repartía el pan, dice. Y ahora no está repartiendo el pan espiritual, dice Pablo, le enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y largo discurso hasta la medianoche. Vemos acá, vio que él vio que estaba predicando, mostrando el pecado al pueblo de Israel. Y ahora nos muestra a nosotros nuestra medianoche, que no podés escuchar la palabra, no te interesa, te aburre, te engaña Satanás, cree que es pérdida de tiempo. Ya quiere, ya está pensando, quiere que ya termine ya la palabra. Está a medianoche, tenés que reconocer esa medianoche que está en ti. Que te aburrí, que Satanás te está gobernando, tu origen. Y dice acá, y el Señor está haciendo todos los días, nos da palabra a nosotros. Están dando el discurso mostrando nuestra vieja creación. ¿Y cómo está cada uno? Cada uno reconoce que está en medianoche, porque esa es nuestra vieja creación. Ese es nuestro origen, de no querer escuchar la palabra. No te interesa, no te toca. Aburrimiento, cansancio, enojo, ira por la corrección, enojo, ira porque te dice que tenés que quedar a escuchar la palabra. Querés salir nomás. Ese es tu a medianoche. Y eso es lo que el Señor quiere mostrar a nosotros. ¿Cómo está tu mente, mi mente? Cada uno, yo también soy humano como ustedes. A mí primeramente el Señor me está hablando. Y había mucho lámpara en el aposento alto donde estaba reunido. Vemos acá, mucha lámpara. ¿Y la lámpara qué es? Había mucha presencia de Dios. La fe, gozo, paz, alegría. Por la palabra te está alumbrando. Ese a medianoche está alumbrando que ya te aburrí, te cansás. Parece para vos pérdida de tiempo, parece ignorancia estar acá escuchando esta palabra. Y reconoce que está en la medianoche. Dice, viste en la palabra, dice, está atento a la palabra, algo así, que alumbra como antorcha en un lugar la oscuro. La palabra, sí, lo que te alumbra. Que te alumbra que ahí en la oscuridad está en la medianoche. No podés más escuchar. Te aburre, te agarra sueño, pereza, cansancio. Otro no le interesa, se burla de la cosa de Dios. Ese es el famoso y ese es la medianoche. Y entonces hay mucha lámpara acá. Y el Señor se está bajando la fe, gozo, paz, alegría, amor. Esa fe te va a alumbrar tu incredulidad, tu maldad, tu hechicería, tu sufrimiento, te alumbra todo tu pecado. Y dice acá, y un joven llamado Eutico, dice, que estaba sentado en la ventana, reunido de un sueño, dice, rendido de un sueño profundo. Acá vemos, cuántas veces yo tengo sueño y no puedo escuchar la palabra de Dios. Me está iluminando el Señor con la palabra mi pecado. Y como este joven es figura de muchas veces te agarra ese sueño fuerte, sueño profundo. No podés decir que crea a Dios, no podés decir que está gobernando tu vida Cristo, si no podés ni escuchar la palabra. Sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente. A veces cuando es muy larga la palabra, ya nuestra mente está a otro lado ya. Si no te agarra sueño, pereza, cansancio, fatiga, te agarra cualquier cosa. No te interesa, divague, ya querer nomás está pensando, ya no decir nada, pero ya está pensando, ojalá que ya termine.
Porque la palabra de Dios es a nosotros un clavo hincado. Te estorba porque no es nuestra naturaleza. Satanás en cualquier cosa te va a mandar a hacer para no escuchar la palabra. Y Samuel dice que no dejaba caer ni una palabra abajo, hasta que haya en nosotros ese deseo de querer entender más y más, de querer escuchar más y más, tener que ese arrebato de palabra y de oración, ese divague de mente, pida aburrimiento a la palabra. Y dice acá, dice acá, rendido de un sueño profundo. ¿Cómo está cada uno? No estamos en esta condición de este joven. No está cayendo nuestra fe. Ya te agarra sueño, no te agarra ese aburrimiento ya. Cansancio ya, la palabra fatiga. A mí me fatiga para dar y para escuchar también. Y a ustedes para escuchar mismo. Veo que ya fatiga. Y la no se cansará. Los jóvenes se cansan, dice. Los jóvenes se cansarán porque es joven espiritual. Todavía falta más limpieza, falta más destruir su pecado. Y entonces, y dice, no se cansará, dice, y yo me canso. Porque esa palabra será mentira. Falta limpiarme más de ese satánico. Esa es la medianoche mía, que me canso, me fatiga cuando doy la palabra. Y a veces también para escuchar, duermo bien y no puedo escuchar la palabra. Y a ustedes también. Esa es nuestra a medianoche. Entonces el Señor quiere que reconozca nada más que todos los pecados te agarran, toda la manifestación de Satanás, y nos está mostrando a nosotros nuestra oscuridad en la palabra, nuestra medianoche que está, nuestra mente no le gusta que ilumine Dios. Hay mucha lámpara, hay mucha fe, gozo, paz, alegría, amor en esta palabra, pero nosotros tenemos que para eso pedir perdón y escuchar la palabra. Dos cosas nada más. Por la palabra y la oración es santificada. Por la palabra te muestra tú a medianoche tu pecado, te muestra tu origen, que nosotros nada queremos saber de Dios. Adán no creyó cuando le habló, no le conoció, que era su Dios. Así también nosotros no creemos que Dios está hablando a nosotros, cree que es palabra de hombre, cree que yo exijo por maldad a usted, cree que es una fantasma. Cristo para nosotros es el diablo, porque quiere que escuche la palabra todos los días. Y vemos acá, y aún vemos el mar que caminaba, habla por la palabra, venía, los profetas ya venían anunciando que Cristo va a venir a manifestar a nosotros. Y cuando vino a manifestar, todo le tiene como una fantasma, como diablo. Por eso nosotros no queremos, Dios, que creemos mismo que tenemos razón. Por eso no queremos escuchar la palabra. Él está viniendo sobre la palabra. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, sobre la palabra. Ni conocemos que Dios está hablando ahora. Y esa es nuestra guerra, rumores de guerra con Satanás, en nuestra mente. Satanás quiere eliminar el árbol de la vida, eliminar la vida de fe, gozo, alegría, para que nos conozca ni nos quiera mismo. No quiera pedir perdón, no quiera reconocer que estamos en medianoche. Y entonces dice acá la palabra: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, reunido. Quiere decir Eutico. Afortunado. Afortunado. Porque por medio de eso que él le agarró ese pecado, por medio de nuestra vieja creación, a veces decimos, pero ¿por qué Dios nos creó a nosotros? Dios, que para sufrir. Pero es la puerta de él, para que por medio de ese sufrimiento él vino a destruir a Satanás, y después por medio de él nosotros vio que a Satanás, lleno de sufrimiento, lleno de mala suerte, todo lo que nos pasa a nosotros, ese es Satanás, esa es la medianoche. Entonces pedimos perdón, esa es la puerta de Dios. Por eso Babilonia es la puerta de Dios.
es Satanás en la puerta de Dios. Le usa como instrumento para que nosotros veamos el poder de Él, la necesidad de su perdón, y ahí podemos entregar nuestra alma. Reconocemos que somos hijos del diablo. Y entonces dice acá la palabra de Dios. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Vemos nosotros, cayó del tercer piso. Y Pablo ahí en Corinto dice que fue arrebatado. El Señor quiere arrebatar a cada uno su mente, que crea en la fe, gozo, paz, alegría. Ese es el tercer cielo, pidiendo perdón, que está en la mano, que está en la medianoche, está en la mano de Satanás. Te quiere arrebatar de la incredulidad, de ese aburrimiento que tenés, que no te interesa la palabra, torpeza que tenés, rudo. Lo bueno no querés. Y te quiere arrebatar en la mano de Satanás, que te está engañando. Y entonces te quiere sacar tu mente, tu pensamiento, renovado el espíritu de nuestra mente, pidiendo perdón. Y escuchando la palabra, porque ¿cómo vas a pedir perdón si vos no sabés cómo Satanás se manifiesta en ti? ¿Cómo es tu origen? ¿Por qué tanto sufrimiento? Como dice, vio mucho, dice, pero ¿por qué me pasa? ¿Qué yo hago? No hay necesidad que vos hagas nada, ya fuimos creados en la vieja creación. Por eso Adán fue creado del polvo de la tierra. Cuando le habló Dios, no conocía que era Dios, sino creyó más a Satanás. Y esa incredulidad a Dios, lo que ese mismo te quiere arrebatar de la incredulidad a Dios, para conocer que esta es palabra de Dios, para arrebatarte en la fe y después toda la cualidad de Cristo, para sacarte todo tu sufrimiento, todo para conocer. Por eso quiere que conozcamos la palabra. Y dice que Pablo acá, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Nosotros no alarmemos, dice. Dice, se echó Pablo, ahora que se echó sobre nosotros Pablo, el mensaje de Pablo que dijo que era Cristo lo que te está hablando ahora, Cristo lo que está contigo ahora y conmigo, Cristo está con la humanidad. Y Él, vio que dice acá, que Él dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole. No está abrazando acá el mensaje de Pablo, que es Cristo lo que te está hablando. Quiere nada más, que pida perdón, quiere que reconozca, que te quiere sacar, arrebatar de Satanás. Y entonces dijo, no os alarméis, no ignore lo que te está pasando, porque uno se escandaliza por el pecado que le pasa, porque no quiere escuchar. Otro vio que se aburre, otro ya quiere salir, otro quiere ir, y otro vio que quiere ir a robar, otro quiere ir a trabajar, otro quiere ir, vio que salir de la palabra. No alarméis, dice, no te escandalices por el pecado que hay. Pues está vivo, dice, después de haber subido y partido el pan y comido, dice, habló largamente hasta el alba. Yo tengo que comer como Pablo comió este pan. ¿Y cómo comemos? Escuchando la palabra y reconociendo que nos estamos comiendo a Cristo. Ya te aburre esta palabra. Ahí dice hasta el alba. Hasta el alba. Hasta el amanecer. Hasta amanecer, hasta que sienta ese deseo de querer escuchar más y más. Hasta que vos reconozcas que has caído de la fe, que tu mente no está en la fe. Te aburre esta palabra. Hasta que huyan las sombras. Y entonces hasta que huya la sombra, hasta que huya esa incredulidad, esa maldad, ese desinterés, aburrimiento, ese engaño que te da Satanás. Y no querés humillarte, te justifica. Crees que vos estás bien y ni no podés escuchar la palabra.
Entonces dice acá la palabra. Pablo dice, vemos acá que uno se cayó del tercer piso y Pablo fue arrebatado. Cuando nosotros estamos caídos del tercer piso de la Trinidad, de la fe, cuando vos no podés escuchar la palabra, cuando no podés venir a la palabra, no te interesa, te cansa, te agarra sueño, pereza, cansancio, ya te enojas, ya deseas que termine nada más, y todos los pecados que hay en nosotros. Ese es lo que tiene que reconocer para que pueda ser arrebatado tu mente, tomado, arrebatado de ese espíritu satánico que te está haciendo sufrir, te lleva en una vida miserable de mala suerte, pelea, guerra, ira que hay en nosotros, que es lo que no hay. Entonces deja que te arrebate. Pablo fue arrebatado al tercer piso. Tercer cielo. Y el cielo es el tercer poder. El cielo habla del poder más alto. Y el tercer cielo habla de la Trinidad, de la fe, gozo, alegría. Te quiere tomar tu mente, que quiera escuchar más y más esta palabra. Te guste más y más pedir perdón. Quiera más y más ser libre de Satanás. Muchacho cayó y otra vez lo llevaron al tercer piso otra vez. Sí, después le levantaron otra vez. Por medio de la palabra, si pide perdón, va a caer y después va a levantar otra vez. Eso va a pasar. Hay una parte en Éxodo dice que los ángeles subían la escalera y bajaban. ¿Qué quieres decir esto? La visión de Isaías, creo que. Creo. Visiones que subían y bajaban por la escalera. Sí. No, para mí que en Éxodo está. Hay Moisés y eso, y veían que la escalera subía. ¿Y qué quiere decir? Subía en la fe, gozo, alegría, y después cuando viene la lucha bajaba otra vez de la escalera de la fe, gozo, alegría. Te ataca esa incredulidad, ese poder satánico, no podés escuchar la palabra, te desanimás, parece pavada, no podés escuchar, y así muestra natural para espiritualizar esta palabra. Yo también una vez lo prediqué, pero lo di como que sentía la misma presencia de Dios, eran arrebatados y venían y traían el mensaje al pueblo, se comunicaban con la tierra otra vez, o sea, para la misma humanidad pecadora le trae la palabra de Dios. También, yo lo di pero así. Sí, pero más es cuando se humilla, se va subiendo en la escalera de fe, gozo, alegría, como si fuera una escalera, va avanzando. Y después, en un momento de lucha, otra vez, vio que ya otra vez desciende otra vez abajo de todo. Cae del tercer piso. Pero el Señor quiere por eso continuamente esta palabra, para saber cómo está, vio que tu condición. Tenés que dejar que te arrebate, pedir perdón, reconocer. Viste que esa visión cuando la palabra, ¿no? Cuando se le tira arriba, también lo hizo Elías con el hijo de la viuda de Sarepta, lo hizo Pedro también con otro, creo, con otra chica, otro chico, y es figura que lo único que te puede levantar es la presencia de Dios cuando estás muerto. Cuando vos pedís perdón, la presencia actúa cuando escuchás la palabra y pedís perdón. Y primeramente ese arrebato de palabra y de oración. Cuando no podés escuchar la palabra, está caído de la fe. Cuando dice Pablo, dice, conozco a un hombre, dice que está hablando de él mismo. De él mismo. Fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, dice. ¿A dónde está? En Corintios. Vamos a leer un poquito más. En 2 Corintios 12 está. Vamos a leer desde 1. Segunda de Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera, no lo sé, Dios lo sabe.
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les he dado al hombre a expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí de lo que en mí ve y oye de mí. Dice acá en el 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, de su pecado no podemos nosotros en nuestro pecado gloriarnos. De mí mismo, dice, no me gloriaré, sino de mi debilidad. Por estar en el cuerpo de pecado, entonces él se humilló y fue arrebatado, conoció a Cristo. Pregunto porque habla como un tercero. Claro. Pero acá dice, de tal hombre me gloriaré. También Cristo es. Parece Cristo mismo también. Pero dice acá, pero de mí mismo, de nada me gloriaré. Del pecado no podemos gloriarnos. Y entonces dice acá, fuera del cuerpo quiere decir el cuerpo de pecado. No sabe si fue manifestado, y nosotros sabemos por la palabra, Él se manifiesta sobre el pecado. Y ahí fue manifestado, vio que a Pablo. Pablo dice que vino, vio que en Damasco, y ahí se manifestó a él. Y estaba en el pecado, él no conocía que era su Mesías. Perseguía y mataba a los discípulos. ¿Acá hablas de ahí, de cuando se manifestó en Damasco? Sí, ahí fue arrebatado al tercer cielo. Entonces conoció la fe, gozo, paz, alegría. Entonces Cristo y él, que en Cristo en él tenemos que gloriar, que Cristo se manifiesta sobre esa vieja creación. O sea, de salvación. De salvación. Y después ya sabemos que se va a ir, cada día se va a ir manifestando en él. El cuerpo, para conocer el cuerpo, fíjese en 2 de Corintios 5. 6. No, 6. El cuerpo de pecado, ¿no? 5. Bueno, 5, 5. Desde 6, 7. 2 Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Cuando estamos en el cuerpo de pecado, estamos ausentes del Señor. Antes de venir Cristo estaba ellos ausentes, aunque venía, ellos viendo por visiones desde lejos, venía creyendo que va a venir ese árbol de la vida a matar a Satanás. Entonces él fue arrebatado ahí al tercer cielo. Así también nosotros, cuando escuchamos esta palabra y cuando reconocemos que estamos en el cuerpo de pecado, que estamos llenos de incredulidad, de sufrimiento, de presiones, todo lo que hay en nosotros, reconocemos, ahí estamos, arrebatados al tercer cielo, tomados de fe, gozo, paz, alegría. Pero dice acá Pablo, de mí mismo no me gloriaré. Porque nosotros creemos, porque somos buenos, creemos que conocemos a este Cristo. No, Cristo lo que hizo, de tal hombre me gloriaré. De Cristo tenemos que gloriarnos, que Él mató a Satanás y después trae el perdón de pecado. Y ahí dice, conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables y no le es dado al hombre a expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré. A cara clara, de tal hombre, de Cristo se glorió él, porque él destruyó, vio que él sacó el cuerpo de pecado y le puso en el cuerpo de Cristo. Fue arrebatado, tomado, y después él
vio que él predicó por eso todo el tiempo, y entonces todo lo que nosotros acá mismo habla también, él siendo ya hijo de Dios, cómo se manifestaba, dice el bofeteo de Satanás, el aguijón de Satanás y todo se manifestaba. Pero si nosotros leemos en el 11, vio que el sufrimiento de Cristo en el 11:22, ¿quién me lee? Mm. 11:22 de Corintios. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. Sí. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, ayunos, frío y desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa de cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y vemos nosotros acá el sufrimiento de él, el pecado, cómo Satanás se manifestaba en él, perseguido. Nosotros todavía vio que muchas veces por nuestro pecado nomás todavía, pero ni no queremos sufrir todavía. Él sufría hambre, desnudez, todo dice. Y nosotros nada todavía queremos sufrir por el Señor. Y cómo fue azotado y todo. Nosotros no queremos recibir ni rechazo. Vio que cuando predicamos, queremos que tome todo de nosotros. Queremos que cada uno, vio que cuando vemos que alguno ya no quiere tomar la palabra, nos enojamos demasiado. No queremos ser rechazados por el nombre del Señor. Y bueno, vemos acá como Pablo vio que él vio que la revelación que tuvo a través del aguijón vio que toda esa cosa tiene que pasar a nosotros para que veamos nuestra condición. Y entonces ahí, cuando se manifiesta nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra vieja creación, ahí tenemos que humillarnos, tomar la cruz, la gracia de Dios, y ahí va a formar la vida de Cristo, porque hay mucha maldad en nosotros. Bueno, acá nomás va a hacerle un poco la